¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles una vez más en esta serie Perspectivas. Hoy llegamos a nuestra última sesión y yo le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 para nuestra última sesión de Perspectivas. Vamos a leer los primeros 6 versículos de Mateo 11. Y dice mi Biblia de esta manera: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú te revelas a nuestras vidas. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Dios, a tener tu perspectiva. Transforma nuestra mente, Dios. Transforma nuestro corazón, Señor. En la medida que te adoramos, Señor, te pedimos que tú cambies nuestra manera de ver y que podamos amar como tú amas y que podamos vivir como tú lo haces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Bueno, lo que vamos a ver en esta ocasión es el criterio de Jesús. Hemos aquí hablado durante 3 semanas, con esta es la 4ª semana, de perspectivas. Cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su criterio para tomar decisiones, pero a final de cuentas lo que importa es el criterio de Dios, el criterio de Jesús. Cuando vemos este pasaje de Mateo 11, a mí me encanta, me gusta mucho este pasaje porque me enseña que el criterio de Jesús, el criterio del Señor puede distar mucho de cómo nosotros vemos las cosas. Está Juan en la cárcel porque él había predicado la verdad, porque él había enseñado la verdad. Está Juan el Bautista en la cárcel injustamente. Y entonces, de alguna manera, él empieza a perder la perspectiva. Ahora, ¿cómo sé que él empieza a perder la perspectiva? Por la pregunta que hace. Él le dice a 2 de sus discípulos: por favor vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías que estábamos esperando o si tenemos que esperar a otro. ¿Eres tú el que habría de venir? Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Es este Juan el que preparó el camino para Jesús? ¿Es este Juan el que anunció a Jesús con gran elocuencia? ¿Es este Juan el que bautizó a Jesús? Sí, es el mismo que está en la cárcel injustamente y que desde la cárcel, en su situación difícil, se pregunta si realmente valió la pena. Es lo que está diciendo. ¿Realmente valió la pena todo lo que hice? ¿Realmente valió la pena este asunto, esto que estuve enseñando? Por favor, pregúntenle a Jesús si Él es el que habría de venir o no lo es, o tenemos que esperar a otro. Impresionante que Juan haya hecho esta pregunta. Si usted recuerda, si usted estuvo conmigo en esta serie, recordará que vimos el Salmo 73 y dijimos que podemos perder el equilibrio, podemos perder perspectiva cuando vemos las circunstancias que nos aprietan. Y esta historia de Juan el Bautista, y que esté registrada en la Biblia, nos muestra que hombres de Dios pueden perder la manera de ver las cosas como Dios lo hace. Que en medio de circunstancias difíciles, aun cuando Dios nos ha usado de manera poderosa, aun cuando hemos servido al Señor años atrás o tiempo atrás, puede haber un momento en que las circunstancias nos aprietan tanto que de pronto nos preguntamos si valió la pena. Me recuerda la historia de Elías
este Elías que entra en la cueva después de ganar grandes batallas. ¿Lo recuerda? Aquella batalla contra los profetas falsos de Baal, cómo oró y cayó fuego del cielo, y después es amenazado por la perversa reina Jezabel y le dice que le va a hacer lo mismo. Entonces Elías huye, corre, corre, y hasta que se mete en una cueva. Y ahí está deseando su muerte. Y ahí Dios lo encuentra y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice: solamente yo he quedado. Ya está bien, Señor, quítame la vida porque solamente yo he quedado. Y Elías está preguntándose si realmente valió la pena. Es este mismo Elías que hizo oró y cayó fuego del cielo. Es el mismo Elías. Es el mismo Elías que Dios lo llevó sin ver la muerte. No confundirlo con Eliseo, porque luego se confunden los nombres. En realidad, el que subió al cielo sin ver la muerte fue Elías y fue Enoc. Entonces lo que vemos aquí es Juan que tiene dudas razonables. Él está razonando, él está preguntándose: ¿valió la pena? Ahora estoy aquí en la cárcel, no puedo salir de aquí. ¿Verdaderamente eres tú el que habría de venir? Pero algo que tenemos que aprender que hizo correctamente Juan es que lleva su lucha a Jesús, lleva sus dudas ante el Señor, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Claro que va a haber momentos de duda, claro que va a haber momentos donde parece que perdemos el equilibrio, claro que va a haber momentos donde decimos: y ha valido la pena. Pero cualquiera que sea su duda y su lucha, llévela delante de Dios y vaya y pregunte al Señor. Ahora, la respuesta del Señor, la respuesta de Cristo es la siguiente. Usted ya la escuchó. Dice: díganle a Juan de lo que ustedes han visto y lo que han oído, de lo que ustedes han sido testigos. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Esto tendría que ser suficiente para ajustar la perspectiva de Juan. Bueno, el Señor lo sabe todo, el Señor lo sabía todo. La respuesta de Jesús es: díganle a Juan lo que ustedes han visto y lo que han escuchado. De tal manera que eso tiene que ser suficiente para que Juan ajuste su perspectiva y entienda que verdaderamente el Mesías estaba caminando en medio de ellos. Mateo 11:6, vamos a leerlo otra vez. Dice la Reina Valera 60: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero escuche esta otra versión. Dice: y díganle a Juan: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice: bienaventurado el que no tropieza por causa de mí? Lo que Jesús está diciendo es: Dios bendice a aquellos que, aunque mi vida y mi ministerio no sea como ellos esperaban, permanecen fieles. Escuche, lo que Jesús está diciendo es: no permitan que sus prejuicios sobre el Mesías les estorbe. Si Dios no actúa como usted quiere, si Dios no actúa como yo quiero, como yo espero o como yo esperaba que actuara, permanezca fiel en el Señor. Somos nosotros los que necesitamos ajustar la perspectiva. No es Dios el que se tiene que ajustar a nosotros. Cuando Jesús dice: y díganle a Juan, y este es un mensaje para todos nosotros y para los que lo estaban escuchando en ese momento, y díganle a Juan: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, que no tropieza por causa de mí, que no termina apartándose o amargándose o perdiéndose solo porque no me ajusté a su manera de pensar. Es lo que hemos estado hablando aquí durante 3 sesiones y con esta la cuarta, que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a la perspectiva de Dios. Es esta oración que Jesús hace: no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú deseas.
Es esta oportunidad y libertad que podemos tener de venir delante del Padre y decirle: Señor, esto es lo que yo quiero. Padre, yo deseo esto, yo te pido por esto, yo te ruego por esto. Pero a final de cuentas, Señor, esto es lo que yo pido, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú deseas. Señor, ayúdame a ajustarme a tu manera de ver las cosas. Ayúdame a tener un corazón conforme al tuyo. Bienaventurado es aquel que aun cuando las cosas no suceden como él esperaba, que aun cuando Dios no acciona como él quisiera que accionara el Señor, aún permanece fiel. Así que vamos a ir más adelante. Mateo capítulo 11, verso 7. Dice: mientras ellos se iban, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Pero, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí. Y a alguien mayor que un profeta es lo que ustedes vieron. Porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual prepara tu camino. De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y sigue diciendo el verso 12: y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si están dispuestos a aceptar lo que les digo, dice Jesús, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Es Jesús, es su criterio. ¿A quién fueron a ver al desierto? Se está refiriendo acerca de Juan, está hablando acerca de Juan. Los discípulos de Juan han recibido el mensaje de Jesús y ya están preparándose, ya están empezando a caminar para ir a hablar con Juan. Pero en lo que ellos están caminando, Jesús habla de Juan el Bautista y dice: ¿a quién fueron a ver al desierto? ¿A una persona con vestidos, con ropa elegante? ¿A un profeta? Yo les digo que el mayor de los profetas es Juan el Bautista. Yo les digo que Juan ha hecho lo que el Padre le envió a hacer. Yo les digo que Juan es el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Es el criterio de Jesús. Yo espero que los mismos discípulos de Juan escucharon esto. Juan rompía con el estándar de vestir, de comer. Era un fuera de serie. Él rompía con el estándar de vestir y de comer de aquel tiempo. Jesús está preguntando: ¿qué fue lo que salieron a ver? ¿Qué esperaban ver? En tu manera de pensar, en tu perspectiva, ¿qué es lo que creías que iba a ser Juan el Bautista? Una vez más, Jesús está hablando de cómo Juan el Bautista rompió las expectativas o la manera de que la gente esperaba que iba a ser este Elías que iba a venir a preparar el camino para el Mesías. Juan no se ajustaba a los gustos religiosos de su tiempo. Para Jesús, Juan fue el mejor, el mayor privilegiado, porque todos los demás profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías, pero nunca lo tocaron, nunca estuvieron al lado de él como Juan. El mayor privilegio, el que tuvo el mayor privilegio de los profetas fue Juan el Bautista. De acuerdo al criterio de Jesús, Juan fue el de mayor privilegio. Juan no era una caña que se tuerce con facilidad. Juan el Bautista era un tipo con convicciones. Juan el Bautista era un tipo con determinación. No era una celebridad de lujos, que vivía en lujos,
No era un tipo que cobraba miles por participar en su seminario exclusivo de teología. ¿Cuántos milagros, iglesias o resurrecciones hizo Juan el Bautista? Ninguno. Pero de acuerdo con el criterio de Jesús, es él el mayor de los profetas porque tuvo el mayor privilegio. La gente puede tener sus criterios, ¿no? Mire, yo lo que quiero que podamos ver es que podamos contrastar el criterio de la gente contra el criterio de Jesús. Porque la gente siempre va a tener sus opiniones. Gente siempre va a decir, bueno, yo opino esto y aquello. Bueno, yo pienso que esto y aquello. Bueno, yo también conozco la Biblia y yo opino. Y mira que lo que yo pienso, siempre la gente va a tener su criterio. Y bueno, eso está bien. Pero lo que realmente nos debe de importar es el criterio de Jesús. Entonces el criterio de la gente contra el criterio de Jesús seguramente no estaba embonando como para que Jesús dijera, Juan ha sido el mayor de los profetas. Juan tuvo el privilegio de conocer al Mesías, otros no lo tuvieron, pero aún el menor en el reino de los cielos es mayor que él, porque nuestro privilegio es muy grande, queridos hermanos, porque hemos creído y hemos entendido la obra de Jesús en la cruz, porque somos partícipes del cumplimiento de la obra de Jesús por su Espíritu Santo. Así que es un privilegio enorme el que tenemos. Sí, Juan estuvo ahí, bautizó a Jesús, pero aún los que hemos creído y hemos nacido de nuevo y ahora no solamente podemos ver las historias del Antiguo Testamento, sino que también podemos ver el cumplimiento de esas profecías y aún abrazar la perspectiva de Dios en cuanto a la salvación. Y no solamente abrazar, sino que hemos visto cómo Dios nos ha transformado por la fe en Cristo nuestro Señor. Jesús dice, el reino avanza contra todo ataque violento y solo los que pueden ver su valor tendrán una consagración igual de violenta para tomar este reino de Dios. Por eso siempre va a estar chocando el criterio de la gente contra el criterio de Jesús. Siempre va a estar chocando de alguna manera en algún punto. Nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar va a chocar en algún punto con respecto a lo que Dios dice y su palabra dice y lo que quiere que hagamos. Y ahí es donde tenemos que tomar una decisión. O morimos a nosotros mismos para por fe seguir lo que Dios dice, o nos aferramos a nuestra manera de pensar. Esto que estamos viendo aquí es como esa parábola de la perla de gran precio, que aquel hombre encuentra esta perla y vende todo lo que tiene para ir y comprar esta perla. ¿Por qué vende todo lo que tiene para comprar eso? Porque ha entendido que esto vale mucho más que todo lo que posee. Es alguien que su perspectiva ha cambiado, ha encontrado el reino de Dios y no le importa todo lo demás para ir y tomar, ir y vivir, ir y comprar esta perla de gran precio. Esto es lo que está diciendo Jesús en cuanto a que el reino de los cielos sufre violencia. Se necesita alguien con la perspectiva de Dios para tener una consagración de ese tamaño y decir, no importa lo demás, he encontrado algo mucho más valioso. El que pueda entender la perspectiva de Dios a través de lo que está escrito y de su cumplimiento, que atienda lo que Dios está diciendo. Eso es lo que Jesús dice cuando Él afirma, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque gente, ¿para qué son los oídos sino para oír? Pero lo que Jesús está dando a entender es el que pueda entender, el que pueda abrazar la perspectiva de Dios, que atienda lo que estoy diciendo, porque el reino de Dios no consiste en las opiniones de las personas, sino en cómo Dios ha determinado la salvación y cómo Dios nos llama a cumplir la misión. Mateo capítulo 11, verso 16, dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación?
Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, este está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de todos los pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Jesús está diciendo, nada les cuadra, nada les parece, nada se acomoda a tu perspectiva, a tus expectativas. Vino Juan el Bautista y él era un fuera de serie, él era completamente apartado hasta en su manera de vestir y de comer, y dijeron, está endemoniado. Y viene Jesús, viene el Mesías y convive y vive entre los pecadores y tampoco les parece. Entonces no se trata de opiniones o gustos personales, se trata del único criterio que le da sentido a la historia y a la realidad que nos rodea. El único criterio que realmente vale la pena es el criterio de Cristo. Y mientras usted y yo no nos ajustemos a ese criterio, siempre vamos a estar emproblemados y siempre vamos a estar insatisfechos. Jesús les dice, nada les parece. Eso le dice a la gente de su tiempo. Sin importar quién viniera o hiciera, no les iba a gustar. Hoy vivimos en una cultura de la contradicción. Vivimos en una cultura de lo que hoy necesito, eso es lo que importa, aun cuando lo que digamos hoy está chocando con lo que dijimos ayer. Aun cuando lo que estamos anhelando hoy o lo que estamos afirmando hoy no es congruente con lo que dijimos ayer, hoy vivimos en una cultura de contradicción. Lo que importa es el deseo que tengo el día de hoy, satisfacer el deseo que tengo el día de hoy. No importa lo que dije antes, no importa lo que hice antes, lo que importa es el día de hoy satisfacerme. Y Jesús les dice esta ilustración como unos niños que están en la plaza que le dicen a sus amigos, oigan, ¿jugamos a las bodas? No quiero, no me gusta. Bueno, entonces ¿jugamos a los entierros? No, tampoco. Entonces, ¿a qué jugamos? Si nosotros tratamos de complacer y de ajustarnos a lo que la gente opina o dice, pues no vamos a llegar a ningún lado. No podemos vivir bajo el criterio de modas, culturas o personas que un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Un día esto es lo más importante y otro día esto ya no importa, ahora lo que importa es esto. Pero Cristo, nuestro Señor, y su palabra no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el faro en el cual nosotros podemos dirigir nuestra mirada para saber cuál es la perspectiva correcta. ¿Cómo puedo llegar a buen puerto? Volteemos a ver el faro que es nuestro Señor. Pero Él remata esto que Él está diciendo, remata estas frases con esta última frase. Dice, la sabiduría se muestra por los resultados. Es lo que vimos cuando hablamos de Santiago capítulo 3 en sesiones anteriores. La sabiduría se muestra por los resultados. Ahora, no se equivoque, Jesús no está hablando de ser pragmático. No está diciendo que a final de cuentas lo que importa es el resultado, no importa cómo trabajemos o lo que tengamos que hacer para alcanzarlo. No se está refiriendo a eso, sino lo que está diciendo Jesús es que finalmente la sabiduría de Dios se muestra por el fruto, por el carácter, por la obra, por lo que Dios dice. Final de cuentas, eso es lo que importa. Cuando vimos el pasaje de Santiago, dice, no mientas contra la verdad. Si en tu corazón hay envidia, hay odio, hay un montonal de cosas perversas, no mientas contra la verdad. Esa no es sabiduría de Dios, es humana, terrenal y diabólica. Porque la sabiduría de Dios es llena de buenos frutos. Entonces esto es a lo que se refiere. Jesús está hablando de Juan el Bautista y a pesar de que Juan
está metido en una cárcel como olvidado. A pesar de que Juan el Bautista ya él ha menguado y está ahí esperando a que le corten la cabeza, como finalmente sucedió. Para Jesús, Juan había tenido éxito. Bien, Juan, lo hiciste bien. Es el criterio del Señor. Y mire cómo lo podemos mencionar o cómo lo podemos ver el día de hoy. Finalmente alguien puede ser completamente olvidado. Quizás usted mismo está pensando, bueno, y todo esto ha valido la pena. Yo le digo, vaya y lleve eso delante del Señor. Porque todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que hacemos en fe, en obediencia a Él, todo vale la pena y será recompensado en el Señor. Aunque hoy el criterio y las opiniones de las personas, incluso el nuestro, nos sintamos así como que, bueno, ¿y de qué sirvió? Pues para el criterio de Jesús, bien, Juan, has dado fruto de la sabiduría de Dios y entonces delante de Dios tú has tenido éxito. A final de cuentas eso es lo que importa. Ahora, ¿qué tal al revés? ¿Qué tal la gente que cree que tiene éxito? ¿Qué tal la gente que dice a sus propios ojos que él está haciendo la voluntad de Dios, pero Dios no dice lo mismo? Entonces eso es peligroso. Mateo capítulo 11, verso 20, y mire ahora un contraste de esto que estamos hablando. Mateo capítulo 11, verso 20, Jesús comenzó entonces a reprender a las ciudades donde había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y les decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en cilicio y cubiertas de ceniza ellas habrían mostrado su arrepentimiento. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. Verso 23, y esto es espantoso. Verso 23, y tú, Cafarnaún, que te elevas hasta el cielo, hasta el Hades caerás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, hasta el día de hoy habría permanecido. Por tanto les digo que en el día del juicio el castigo para Sodoma será más tolerable que para ti. No es la opinión de un cualquiera. No es alguien que de pronto empezó a amenazar con mandar a alguien al infierno. Es el criterio de Jesús lo que estamos escuchando. Mire este versículo en esta versión. Y tú, Capernaum, ¿serás elevada hasta el cielo? No, te irás a lo profundo del infierno. Porque si los milagros que se realizaron en ti se hubieran realizado en Sodoma, esta ciudad existiría todavía. Es un grave error. Hay un grave peligro en tener una perspectiva equivocada. Hay un grave error cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos estamos bien, cuando nosotros nos felicitamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, pero en realidad Dios está de acuerdo con eso. A pesar de milagros, estas ciudades no se arrepentían. No reconocieron la perspectiva de Dios, no reconocieron al Hijo de Dios. Contundente es lo que Jesús hace en comparar a ciudades paganas con ciudades de ahí, de Israel. Y hermanos, si fuera otra persona, bueno, todavía podríamos considerarlo. Se levantó de malas. Pero es Jesús el que está haciendo la comparación entre ciudades paganas que sabemos, como en el caso de Sodoma, es famosa por su pecado y por la manera en que fue destruida. Pero ve a Jesús cómo está haciendo este contraste de una ciudad que se cree o se siente a sí misma que será elevada hasta el cielo, dice el Señor. No, te equivocas. Es el criterio de Cristo. Hoy podemos decir, yo no soy tan malo. Todo el mundo lo hace, ¿que no? Pues un predicador dice esto y otro predicador dice esta otra cosa. Bueno, pues ¿a quién le creo? Yo creo que estoy igual que los demás, ¿no? Ni más mal ni más bien.
Pero ¿qué dice el Señor? En realidad nos interesa cuál es el criterio de Cristo. Dios no tiene que ajustarse a nuestros criterios. Capernaum se veía en el cielo y sería enviada hasta el mismo infierno según Cristo en el día del juicio. Ahora yo quiero hacer un paréntesis en nuestro pasaje de Mateo 11 y yo quiero recordarle lo que vemos en las iglesias de Apocalipsis. Si usted recuerda, las iglesias de Apocalipsis, me refiero al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús es descrito en estos mensajes a estas 7 iglesias. En cada mensaje, no vamos a ir por allá, yo espero que usted después lo lea con calma. En cada mensaje a cada iglesia es Jesús el que está hablando y el que está dando el mensaje para determinada iglesia. Ahora, cuando Juan recibe esta revelación, estas 7 iglesias verdaderamente existían. Pero aún el mensaje era para las iglesias de aquel tiempo, pero también es este mensaje para la iglesia y para las personas de todos los tiempos y de la iglesia del último tiempo. Así que ese mensaje finalmente es para que nosotros aprendamos de él. Y no vamos a ir para allá por un asunto de tiempo, nos llevaría muchas predicaciones. Pero mire, yo creo que usted lo va a poder ver después. El mensaje que Jesús le da a la iglesia de Éfeso. Dice, ustedes son trabajadores, ya han rechazado a los falsos, a los que se dicen que son verdaderos, pero que en realidad son falsos. Yo he visto cómo han sufrido por mi causa, pero tengo una cosa contra ti, que ya no me amas como antes, ya no me amas como al principio, arrepiéntete. Los de la iglesia de Éfeso, si ustedes como la iglesia de Éfeso, pues son muy trabajadores y muy cuidadosos en decir esto es verdad y esto es mentira. Y a lo mejor hasta han sufrido por la causa de Cristo. Sin embargo, ya no están apasionados ni aman a Dios como al principio. Jesús le dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído y regresa a las cosas que hacías al principio, porque has dejado tu primer amor. Lo que Jesús está diciendo, ámame como me amabas antes. Acuérdese, estamos hablando del criterio de Jesús, porque alguien me podría decir, oye, pero tú estás mal. Bueno, pues eso es tu opinión, para mí yo estoy bien. Pero acá lo que nos interesa es, ¿qué es lo que dice Cristo? Yo puedo decir que estoy bien, pero Jesús está de acuerdo. Y yo puedo decir estoy bien porque yo sé diferenciar entre los falsos y los verdaderos, pero mi corazón realmente está apasionado por el Señor. Hay otra iglesia, la iglesia de Esmirna, que se veía a sí misma pobre. Y Jesús le dice, eres rica. Cuando usted ve el pasaje allá en el capítulo 2, Esmirna y toda la gente veía a esa iglesia como una pobre iglesia porque era perseguida. Pero el Señor le dice, eres rica. Serás perseguido, pero sé fiel hasta la muerte y obtendrás la promesa. Está diciéndole Jesús a esta iglesia. En otras palabras, si usted es como la iglesia de Esmirna, a lo mejor usted a sí mismo puede verse como miserable porque está padeciendo. Hoy en día hay una iglesia perseguida en el mundo que realmente la está pasando muy mal y que no tiene quizás las ventajas económicas o la libertad de predicar el evangelio como nosotros tenemos, y asimismo se ve como pobre, pero a los ojos de Cristo se ve rica. Dice, tú eres rica y tendrás un tiempo en el que vas a sufrir por mi causa, pero hay promesas y permaneces fiel. La iglesia en Sardis, es impresionante cómo Jesús le dice, tú tienes fama de estar viva, pero estás muerta. Tú tienes fama a los ojos de todo el mundo de ser una iglesia viva, pero estás muerta. A la Odisea le dice, tú tienes una fe tibia. Ojalá fueras fría, ojalá fueras fría o fueras caliente, pero eres tibia. Y le dice algo tremendo a la iglesia de la Odisea. Te dices rica y sin necesidad. La Odisea se ve a sí misma, yo soy rica y no tengo necesidad de nada, yo estoy bien. Pero Jesús le dice a los que son como esta iglesia, eres un infeliz, pobre, ciego y estás desnudo. Necesitas ver. Yo te aconsejo que compres colirio para tus ojos para que aprendas a ver como Dios ve.
Jesús dice arrepiéntete, y encontramos este pasaje famoso de Apocalipsis 3 que normalmente lo sacamos del contexto. Dice arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré con él y cenaré con él. A cada iglesia les dice lo mismo: al que tenga oídos para oír, que oiga. Aquel que esté dispuesto a rendir su perspectiva, aquel que esté dispuesto a rendir sus prejuicios y que adore al Señor, entonces Dios va a cambiar su mente y va a poder escuchar y va a poder entender. Ahora, no me refiero a que la gente escuche un mensaje y no lo pueda entender. Por supuesto que la gente lo puede entender. Pero a lo que me refiero es lo que hablamos en sesiones anteriores, de que podemos saber la Biblia y conocerla, pero mientras nuestro corazón y nuestra mente no cambie, entonces este conocimiento va a estar contaminado por la manera de pensar de este mundo. A cada iglesia le dice: al que venciere, yo le daré la corona de la vida. Al que venciere, hay promesa. A cada iglesia lo que está diciendo: el que ponga su fe en Cristo, quien permanezca fiel, recibirá recompensa. Hermanos, es el criterio de Jesús. Mire cómo Jesús hace la comparación de las ciudades paganas con las ciudades de Israel. Y mire cómo está hablando de cómo va a ser el día del juicio para esas ciudades. Independientemente de lo que la gente opine, independientemente de lo que la gente piense, finalmente es el criterio de Dios lo que va a contar en aquel día. Y ahora mire lo que hemos estado comentando de estas iglesias de Apocalipsis, de cómo ellos podrían tener una manera de pensar o de hacer las cosas, pero finalmente Jesús les está diciendo lo que Él ve. Está llevándoles o está aconsejándoles, pero finalmente les está llevando al arrepentimiento o a que vean las cosas como Dios las ve. Mateo verso 11, 25. Mateo 11, 25. Dice: en ese momento Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús le da gracias al Padre y está hablando de la humildad de los que son, que tienen una humildad como la de los niños. La sencillez para abrazar la perspectiva de Dios. Así son los niños, ¿no? Si usted quiere pasar un grato momento y de alguna manera usted puede entrar al salón de preescolar y ver cómo los niños están hablando, cómo usted les puede contar una historia y cómo ellos rápidamente abrazan y entienden lo que usted le está diciendo. No importa por loco que sea, por extraño que sea, ellos están abiertos con esa humildad a abrazarlo. No está hablando Jesús de la inmadurez, no está diciendo que seamos infantiles, inmaduros. Jesús está hablando de la sencillez de corazón que tienen los niños. Y cuando dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, lo que Jesús está diciendo es: estos que se creían sabios a sí mismos o que se creían entendidos a sus propios ojos, Jesús no está condenando el conocimiento. Jesús no está hablando en contra de adquirir conocimiento y de entender. Lo que Jesús está condenando es el orgullo religioso. Eso es lo que Jesús está condenando. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que los que se creen sabios y entendidos y hablan mucho y se las saben de todas, estos a final de cuentas se quedan con una perspectiva equivocada. Pero tú se la revelas a aquellos que tienen un corazón para ti, un corazón sencillo para acercarte a ti. Así que acercarse a ti. Lo que está diciendo Jesús es una condena contra el orgullo religioso. Ese orgullo religioso que nos impone cargas que Dios no nos ha pedido llevar y al mismo tiempo nos hace creer que somos mejores que los demás. Ese orgullo religioso que está lleno de conocimiento bíblico, pero que en la vida diaria
y en el trato y en el carácter no se ve Cristo por ningún lado. No se ve la sencillez ni la humildad de un niño, sino que se ve que yo lo sé y que eso me basta y este es mi forma en que yo agrado a Dios y yo estoy bien. Jesús alaba al Padre por revelárselo a los que tienen un corazón sencillo para el Señor. Claro que deseamos honrar a Dios, desde luego. Aún estos religiosos decían querer honrar a Dios. Aún estos sabios y estos entendidos decían querer honrar a Dios y hacer su voluntad. El problema es el criterio que usamos para lograr agradar a Dios. Queremos tener el control de las cosas y creamos un sistema de méritos para ganar aprobación. Un formato que muestre lo bueno que somos. Creamos un criterio de méritos que no está escrito en ningún lado, pero que de alguna manera todos sabemos que esas son las cosas que se tienen que hacer para ser buenos, para ser sabios, para estar agradando a Dios. Dime qué libro debo de leer, dime qué canto cristiano debo de cantar, dime a qué seminario debo de asistir para entonces cumplir la voluntad de Dios y llenar las casillas que tengo que llenar para entonces poder decir que soy un entendido y que soy un sabio y que entonces estoy haciendo la voluntad de Dios. Queridos amigos, podemos inventar el mandamiento número 11, el 12, el 13, podemos inventar el 14 y el 1583, podemos inventar más mandamientos, pero nunca será suficiente. Quizás a nuestros ojos vamos a decir yo voy a ser elevado hasta el cielo. Quizás a nuestros ojos vamos a poder decir yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Quizás a nuestros ojos vamos a decir yo estoy bien, yo hago la voluntad de Dios, gracias Señor. Porque yo sí oro, yo sí ayuno, gracias Señor, que te sacaste un 10 conmigo. Quizás a mis ojos yo puedo decir eso. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo el Padre en los cielos? ¿Qué dice Cristo acerca de nuestro carácter y nuestra manera de relacionarnos? La religión muerta nunca dará descanso ni paz verdadero, nunca. Podemos tratar de lograrlo, pero nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber cargas autoimpuestas o impuestas por otros que en la Biblia no las vamos a encontrar. Lo paradójico de esto es que conociendo la ley de Dios, estos sabios y entendidos no podían ver su condición y por lo tanto no podían adorar porque no podían venir al arrepentimiento. Desde luego, si yo estoy bien, no tengo nada de qué arrepentirme. Lo paradójico es que el conocimiento que tendría que ser una bendición para conocer, entender, abrazar la perspectiva de Dios y estar expectante a lo que Dios quiere hacer, resulta que porque yo sé y yo entiendo la ley de Dios, se convierte en un estorbo para que yo pueda tener un corazón sencillo como el de un niño y decir, Señor, no estoy bien, Padre, de verdad que estoy terriblemente mal, si tú no haces algo, yo estoy perdido. Que finalmente es la invitación que Dios nos hace en toda su palabra de venir a Él. La perspectiva estaba equivocada de estas personas, su perspectiva estaba errada por su orgullo religioso. Y entonces vemos esta parte maravillosa de Mateo, capítulo 11, verso 28 al 30. Mire cómo dice Jesús. Es Jesús, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es esta invitación que encontramos por todos lados del Señor de venir delante de Él. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esta es la verdadera manera de adorarle.
No te conformes, no te amoldes a la manera de pensar de este mundo. No te conformes a la corriente religiosa o a la manera de pensar de tu tiempo, sino permite que Dios transforme tu mente para que puedas saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Es esta invitación que dice la Biblia: ven y deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y Él te dará lo que haga falta. Es lo que vemos en el Salmo cuando dice el salmista: una cosa yo he demandado, una cosa yo le pido al Señor, estar todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Es la invitación de Jesús que dice: ven a mí y obtendrás la perspectiva de Dios, obtendrás el descanso que has estado buscando en todos lados y que jamás vas a encontrar. Podemos reconocer las cargas que no debemos llevar entonces. Cuando la perspectiva de Dios, cuando Dios cambia nuestra mente, entonces podemos entender: carambas, todas estas cosas que estaba cargando, esto no es lo que Dios dice, esto no es lo que Dios quiere. Por eso estábamos todos cargados, afanados, amargados, porque estoy batallando con estas cosas y aquel no está haciendo lo mismo que yo, porque también hacemos eso. Cuando estamos en este sistema de méritos decimos: híjole, yo estoy cargando un montonal de cosas y aquel no está haciendo ni la mitad, yo tengo más mérito. Pero lo que está haciendo Jesús es una invitación a ir a una persona, no a cumplir una serie de reglas y formas y mandamientos que ni siquiera están en la palabra de Dios. Ven a mí, dice Jesús, yo te haré descansar. Ve a esa persona, ven a Jesús. Cristo es una persona, no es un formulario religioso. Ese yo te haré descansar, por lo general lo pasamos por alto porque decimos: bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar descanso? ¿Sí o no? Bueno, no sé si a usted le ha pasado. Decimos: ¿qué es lo que tengo que leer? ¿Qué es lo que tengo que orar? ¿Qué es lo que yo tengo que accionar para que yo lo pueda recibir? En otras palabras, yo me voy a valer por mí mismo, sí, a través de la Biblia o a través de lo que tú me pidas que haga, pero finalmente dime qué botón aplanar para conseguirlo. Esto es religión muerta. Pero la invitación es: ven a mí y yo soy el que te voy a hacer descansar. Tú no puedes encontrar descanso por tu propia cuenta. No vamos a obtener descanso por nosotros mismos, jamás, jamás. La religión promete eso, pero jamás lo vamos a encontrar fuera de Cristo, confiando plenamente en Él. No necesito ser el más fuerte, Dios lo es. No tiene que ser todo como yo deseo. Lo que necesito es estar con Él. Eso lo dijimos desde la sesión número 1. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos aprender a depender de Dios, hermanos. Aprendamos de la ternura y humildad del corazón de Cristo. ¿Significa que no lo puedo lograr por mí mismo? Exacto. De eso se trata. Y a lo mejor alguien se va a entristecer, como cuando Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Porque cuando este joven que venía delante de Jesús estaba seguro que él había cumplido todas las casillas. Yo me sé los mandamientos, los he guardado desde niño. ¿Qué más debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dice: necesitas depender de mí. Y esto lo entristece y esto hace que dé la media vuelta y se vaya, porque Él quiere la fórmula. Usted y yo a lo mejor hemos abrazado fórmulas y hemos tomado cargas que no debemos de cargar. A lo mejor el día de hoy usted está llevando cargas que usted dice: esto me genera puntos, estoy ganando la aprobación de Dios o de las personas. Pero se trata de una persona, se trata de Jesús y se trata de depender de Él. Lo que significa que usted no puede hacer nada para encontrar la paz y el descanso, sino solamente esperar en Él. Es esto, precisamente esto, lo que nos cuesta cuando tenemos que depender de alguien más que nosotros.
Cuando tenemos que morir a nuestro orgullo y clamar y esperar y decir, Señor, soy un pecador, estoy perdido. Y no me refiero a alguien que no conozca a Cristo y que nunca haya venido a una congregación. Si tú nunca has venido a Cristo, la invitación es para que lo hagas. Pero este mensaje es para todos los que nos decimos hijos de Dios, donde nuestro orgullo nuestro corazón se ha engrosado por orgullo y ya no amamos a Dios como al principio. Y a lo mejor decimos que estamos bien y no tenemos necesidad de nada, pero en realidad estamos desnudos, estamos pobres, estamos vacíos. Y a los ojos de las personas pues podemos aparentar que estamos bien, pero en realidad Dios conoce los corazones y lo que importa es el criterio de Dios. Si usted y yo no requerimos fe, entonces no necesitamos a Dios. Si usted lo puede lograr por sus fuerzas, entonces no necesitamos a Dios. Necesitamos aprender a depender de Él. Lo que significa que Él hará lo que tenga que hacer cuando Él lo tenga que hacer y que Él no se tiene que ajustar a mis perspectivas. Lo que significa que tenemos que volver a doblar rodillas y a orar y decir, Señor, por favor, haz tu voluntad, muéstrame, revélate. Cuando quizás el día de hoy la oración se ha convertido en mero trámite para que Dios solamente dé una firma diciendo, está bien, todo lo que tú me pidas se va a hacer. Y ya no es aquella pasión o deseo de encontrarnos con el rostro de Dios. Entonces, si lo podemos hacer en nuestras fuerzas, no necesitamos a Dios. Si usted ve a un niño, los niños no tienen problema. Cuando están en una situación difícil, claman a papá y no tienen problema con decir que no pueden y necesitan ayuda. Necesitamos aprender a depender de Dios, hermanos. Los ejemplos de fe que vimos la semana pasada, todos dependían de Dios, por eso es fe. Abel no podía lograr en sus fuerzas agradar a Dios. Dios se agradó de él por su ofrenda, por la fe. Enoc no podía omitir la muerte y brincarse la muerte para ir al cielo si no era por la fe, al menos de que Dios le ayudara, que Dios interviniera. Nadie puede ir al cielo sin tener que pasar por la muerte. ¿Y qué podríamos decir de Noé? Que él no podía crear el diluvio ni tampoco quitarlo. Había demasiadas cosas en la vida de Noé que rebasaban el poder de Noé. Entonces él tuvo que depender de Cristo por la fe. Hermanos, se requiere fe. Se requiere entender que no es nuestra fuerza, no es como nosotros decimos. Quizás hoy lo logramos y movemos unas tuercas y ajustamos aquí, ajustamos acá y lo echamos a andar, pero eso se va a volver a descomponer y no tiene ningún peso eterno. Pero cuando nos rendimos delante de Dios, ya no va a ser aquella carga pesada, sino va a ser el yugo fácil y la ligera carga, donde usted y yo podemos ver si hemos estado amargados, si hemos estado cargados y afanados. Es que necesitamos volver a Cristo y a tratar de ver las cosas como Él las ve. Dios llama a personas que no lo podían hacer en sus fuerzas entonces, hermano. Dios llama a Moisés a los 80 años cuando él ya ni siquiera creía. Él dice, Señor, te equivocaste. Dios llama a David detrás de las ovejas cuando ni siquiera su padre se acordaba de él. Dios llama a la estéril para tener multitud de hijos y hacer una nación de ella. Dios llama al pobre, al que nadie ve, para hacerlo un príncipe en medio de su pueblo. Dios llama al ciego para que vea, al sordo para que escuche, al muerto para que resucite. Y en todos obviamente se requiere el poder de Dios y esperar en Dios. Lo que necesitamos es el criterio del Señor, hermanos. Hemos hablado aquí durante 4 semanas acerca de perspectivas. Y el mundo sigue hablando y seguirá hablando. Gente habla con elocuencia, incluso con la Biblia, pero a final de cuentas, lo que nos debe de interesar es si efectivamente es el criterio de Cristo, si efectivamente es el criterio del Señor. Necesitamos ir a la palabra, pero necesitamos ir al Señor en adoración.
y entender que Él no tiene que ajustarse a mi perspectiva, sino que yo tengo que ajustarme a lo que Dios dice. Y entonces cuando caminamos y avanzamos hacia el criterio de Cristo y hacemos lo que Él nos pide que hagamos, entonces muy probablemente no nos vamos a ajustar al criterio de las personas de nuestro tiempo. Muy probablemente vamos a chocar con la perspectiva de la gente, de los sabios y entendidos de nuestro tiempo. Muy seguramente eso va a suceder. A Juan el Bautista le pasó. No llenó las expectativas de los sabios de su tiempo. A Jesús le pasó, por eso lo crucificaron. Pero al final de cuentas lo que importa es el criterio del Señor. Una mujer de Dios dijo: si miras el mundo te angustiarás. Si miras dentro de ti te deprimirás. Pero si miras a Dios encontrarás descanso. Hermanos, desde mi perspectiva concluyo que no hay nada más que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Aquello puede ser muy difícil, completamente imposible para mí. Pero desde la perspectiva de Dios descubro que no hay nada imposible para Él. Es importante que busquemos a Dios. Es fundamental que vayamos a la palabra. Pero lo más importante es que encontremos a Dios. Que busquemos a Dios en adoración. Que volvamos a tener esa pasión, porque la Biblia la podemos aprender, incluso la podemos enseñar. Pero a final de cuentas, como dice Jesús, la sabiduría de Dios se ve por los frutos, por los resultados. ¿En dónde? En el día a día, en nuestras relaciones, en nuestras actitudes. Si verdaderamente tenemos esta sencillez, este corazón como de niño, si verdaderamente estamos reflejando el carácter de Cristo, si verdaderamente estamos caminando de acuerdo a como Dios quiere que hagamos, o si solamente sabemos la palabra y a nuestros propios ojos estamos bien, pero el criterio de Jesús no. Dios permita, querido amigo que me estás viendo a la hora que estés conectando, Dios permita que Dios abra nuestros ojos, así como Pablo oraba por los efesios, que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento para que pudieran saber aquello a lo que Cristo les había llamado. Vamos a orar. Yo quiero dar gracias a Dios por su vida. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos muestre su voluntad. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por la invitación maravillosa de venir delante de ti. Padre, yo ruego por mis hermanos que están siguiendo esta transmisión, que están escuchando esto. Padre, toca sus vidas y que ellos eleven su mirada, eleven su corazón delante de ti para poder ver las cosas como tú las ves, aun cuando todo parezca difícil, aun cuando todo parezca perdido, aun cuando parezca imposible, Señor. Para ti no hay imposibles. Aún, Señor, cuando nos veamos débiles, derrotados, menospreciados, que podamos entender que a final de cuentas lo que importa es lo que tú deseas, lo que tú piensas. Y Señor, yo encuentro en tu palabra que tú amas a tus hijos, que tú amas a tu iglesia. Yo encuentro en tu perspectiva, de acuerdo a tu palabra, que no hay amor más grande que el que tú viniste a hacer, Señor, a morir por nosotros. Tu amor es inmenso. Y si de algo estoy seguro es que tú amas a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos a rendir nuestras vidas. Ayúdanos a adorarte con pasión. Ayúdanos, Señor, a que tú cambies nuestra mente para poderte dar a ti toda la gloria y vivir en paz y vivir en descanso, porque Señor, tú nos llevas a vivir en ese reposo, en ese descanso, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. A ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos esta serie. Que el Señor sea en sus vidas y en sus familias. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. En Pico queremos servirte mejor. Por eso,